lo identifica con la realidad. Es un lenguaje que puede ser más entendible. Es una acción, una conducta que vemos a diario en el pueblo, en los religiosos y en cuantas personas de boca honran a Dios. Lucas está narrando aquí en palabra de Jesús y dice que por qué me llaman Señor, Señor, cuando no hacen lo que es importante, cuando no cumplen su palabra, cuando no ponen su palabra por obra. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué dicen creer en mí? ¿Por qué se tildan de religiosos con apariencia de piedad, diciendo una cosa, aparentando una cosa, cuando en el fondo es otra? No todo lo que parece ser es. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor está en paz con Dios. No todo el que dice Señor, Señor está agradando a Dios o buscando hacer la voluntad de Dios. Es lo que de una manera parafraseando quiso decir Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no guardan mi palabra? No hacen lo que yo digo. No me obedecen. Entonces, Jesús al decir esto, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Este primer punto al cual Jesús se está refiriendo, hermano, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El fundamento, hermano. ¿Dónde fundamentamos? ¿Dónde cavamos? La importancia de un buen fundamento. La garantía de un buen fundamento. De lo que usted se puede librar cuando usted fundamenta bien su fe, su creencia. Cuando usted pone su confianza en el verdadero, cuando usted cava a profundidad para encontrar el secreto, para encontrar suelo firme, para encontrar roca. Esto tiene una connotación muy grande, hermano. Podemos poner ejemplos de diferentes maneras, pero tal vez para los que no entiendan a lo que nos estamos refiriendo, vamos a poner un ejemplo literal, hermanos. Vamos a poner dos ejemplos literales. ¿Saben ustedes, hermanos, que un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen constructor, responsable, serio, sabio, entendido, prudente, que no solamente tiene como objetivo beneficiarse, que no solamente tiene como objetivo sacarle el dinero de los bolsillos a sus clientes, sino garantizar su trabajo, hermano? Una persona con estas características, cuando se le delega la responsabilidad de construir una casa, hermano, un edificio, lo que usted entienda, este tipo de personas entienden que la garantía, que lo más importante de dicha construcción, hermano,
no es lo esplendorosa que pueda verse por fuera, no es lo alta que pueda ser, no es los lujos que tenga. Este tipo de personas responsables, hermano, cuando va a construir, piensa en la vida de los demás, más que en todas las cosas. Se asegura de buscar un terreno que sea apto para construir. Pero no solo eso, hermano. Entiende que lo importante, que lo más importante de una construcción es la zapata. Es donde va a ser fundamentado dicho edificio, dicho proyecto, dicha casa, hermano. Sabe que de ahí va a depender todo, hermano. La estabilidad de dicha obra, la seguridad de dicha obra va a depender de ahí, hermano. La seguridad de la vida, humanamente hablando, de las personas que van a ocupar dicha obra, va a depender del fundamento, hermano, en que se edifique dicha casa. Y es por eso, hermanos, que a muchas personas mejor se sacrifican y pagan 2 pesos más y buscan una persona de renombre con buen testimonio. Una persona, hermano, conocida por su buen trabajo para construir su casa, apartamento o obra, hermano. Y cuando esta persona, hermano, va a construir, procura dehollar lo más profundo que pueda hasta encontrar una base sólida, una base firme donde vaya a edificar. ¿Y cuál será la importancia, hermano? ¿Por qué es que se le da tanta prioridad a la zapata, hermano? Es por lo mismo que estamos hablando. Es que cuando usted construye en un fundamento firme, usted, hermano, se está percibiendo de que cuando vengan ciclones, de que cuando vengan tormentas, de que cuando vengan terremotos, usted sabe, hermano, la seguridad bajo la cual está fundada esa casa en la que usted vive. Y puede tambalearse y puede moverse, hermano, pero si el fundamento es bueno, usted puede tener la seguridad de que esa casa no ha de caerse por dicha catástrofe, humanamente hablando, hermano. En lo que se refiere a lo humano. Y es por eso que Cristo, en su soberanía, hermano, y haciendo uso de lo que el pueblo conocía para dar un mensaje, para dar una enseñanza, hace uso de esto. Y pese a la misma necesidad que había de que muchos seguían a Jesús, no porque Él era Dios, no porque Él era el Mesías, no porque Él era el verdadero, sino que lo seguían, hermano, por los panes y los peces, por los milagros, las sanidades que hacía Jesús. Pero sin embargo no había un arrepentimiento, hermano. No había una cercanía. Muchos buscaban a Jesús de una manera oculta. Otros seguían en sus prácticas. Y Jesús, conociendo el corazón de estas personas, le dice: ¿por qué me llaman, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me llaman Señor y no me obedecen? ¿Por qué me llaman Señor y no conocen mi voluntad? ¿Por qué me llaman Señor y no se arrepienten?
Porque este tipo de persona, hermano, no tenía fundamento, no había profundizado. Imagínese usted que no habían dado el primer paso. El reconocer su condición y arrepentirse. Mucho menos se habían convertido. No había un fundamento, hermano. Y es por eso que se dejaban llevar y mover de las emociones. Y cuando se agravaban las cosas, hermano, cuando Jesús entraba en un momento de persecución por los fariseos y todos aquellos que querían desaparecer a Jesús, entonces estas personas se apartaban, se alejaban. Mira lo que pasó con Pedro, hermano. Pedro, aunque ya el Señor lo había profetizado, todavía no tenía un fundamento. ¿Y qué pasó? Pedro negó a Jesús. Pero no solamente negó a Jesús. Cuando Jesús muere, que lo sepultan, todos cogen por su lado. Y nadie está exento de esto, hermano. Nadie puede creerse autosuficiente ni superhéroe para creer que al principio del caminar en la fe vamos a venir como superhéroes a superar todos los obstáculos. No, hermano. Mientras no haya un fundamento firme, fértil, fuerte, va a haber mucha inestabilidad. Pero vemos luego que Cristo resucita, que sale en busca de Pedro, que Pedro reconoce y entiende el propósito. Entonces vemos un Pedro transformado. Vemos un Pedro que ya entendió lo que significaba un buen fundamento, hermano. Y ya este Pedro de aquí en adelante y los demás discípulos dieron hasta su vida por la causa de Jesús. Pero fue cuando llegaron a entender, hermano, lo que esto significaba. Un buen fundamento, la importancia de un buen fundamento, hermanos, nos puede garantizar la victoria. Nos puede garantizar, hermano, el que nos afiancemos, el que estemos firmes en todo tiempo, en todo momento. Aunque nos falten las fuerzas, aunque nos debilitemos, hermano, si hay un buen fundamento, vamos a permanecer aferrados, hermanos, creyéndole al invisible, caminando por fe. Es lo que debe de entender el pueblo. Es lo que debe de entender, hermano, el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? La importancia de fundamentarse en la roca. La importancia, hermano, la garantía que hay cuando nos fundamentamos en Cristo, cuando oyamos, cuando profundizamos en la palabra, cuando profundizamos para conocer más a nuestro Señor, el Evangelio, la palabra, hermanos. Y que la palabra santifique nuestras vidas, nos capacite, nos prepare, hermano, porque eso es lo que hace la palabra. Yo les aseguro, hermanos, les aseguro que si esto o a esto se le diera la importancia que se le debe de dar, la prioridad que se le debe de dar, hermano, a lo que es un buen fundamento, a lo que es estar fundamentado en Cristo, en la palabra de Dios, otro gallo cantaría, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿A qué me refiero? ¿Qué estamos viendo hoy en los últimos tiempos? ¿Qué estamos viendo, hermano, en los últimos días? Pareciera como que el Evangelio para muchos es una pasarela, hermano. Pareciera como que el Evangelio es una opción. Pareciera como que el Evangelio, hermano, es cualquier cosa. Que yo entro y salgo cuando quiera. Que yo hago lo que yo quiera. Que tengo por inmunda la sangre de Cristo. Que no valoro el sacrificio de Cristo. Que no quiero tomar mi cruz
negarme a mí mismo y seguir a Cristo, sino que quiero hacer lo que yo quiero. Nosotros entendiendo que la palabra nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, ya no tenemos voluntad propia. Que cuando no nos negamos a nosotros mismos, hermano, entonces no ha habido un encuentro con Cristo. Porque Cristo es el Señor. Cristo es quien gobierna. Cristo debe ser el centro. Es su voluntad la que debemos conocer. Es su voluntad la que debemos de hacer. No es la voluntad de la carne. No es la voluntad de nuestra naturaleza, hermano. Es la de Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día, hermano, estamos viendo cuánta falta de entendimiento y falta de un buen fundamento en muchas personas. ¿Será que quien lo está fundamentando no lo está fundamentando bien? ¿O será, hermano, que el que está escuchando no se está alimentando bien para hacer un buen fundamento? Una de dos puede ser, hermano. Nosotros sabemos que no estamos exentos de muchas personas, de muchos supuestos maestros, que no están enseñando conforme al fundamento de Cristo, que están enseñando, hermanos, cosas que para nada son provechosas, que no aprovechan para la salvación de nuestras almas, que no aprovechan para nosotros acercarnos a Dios, que no nos aprovechan para nosotros santificarnos, y enseñan, hermanos, nuevas revelaciones y enseñan cuantas cosas que cuando este tipo de personas se encuentra con la realidad de lo que es el Evangelio, del precio que hay que pagar, hermano, vemos cómo apostatan, vemos cómo pasan vergüenza, vemos cómo quedan en vergüenza, hermanos, porque no saben defender la fe, porque no saben defender su fundamento, porque no conocen, hermano, la verdad que es Cristo. Y debemos de nosotros tener mucho cuidado. ¿A quién le prestamos oído? Debemos nosotros tener cuidado, hermano, dónde nos estamos congregando. Porque la palabra establece que esto es una lucha viva, que esto es una guerra declarada, hermano. Y si usted no se apercibe, si usted no se ciñe, si usted no se fundamenta, hermano, usted es una presa fácil. Esto no es un cuento de camino, esto no es una historia que pasó y ahí quedó. Esta es la realidad, hermano, que se está viviendo. La palabra explica que Jesús está comparando a este hombre que edificó una casa, que cavó y ahondó, o sea, que profundizó y puso el fundamento sobre la roca. Espiritualmente, hermano, está comparando a aquellos que ahora son el tabernáculo del Señor, donde mora su presencia. Aquellos que se preocupan por intimidar con el Señor, por buscar su rostro, por llenarse del conocimiento y la sabiduría que viene de Dios, por ceñirse con la armadura de Dios para soportar y estar firme en el día malo. Dice la palabra que Cristo está comparando a cualquiera. Dice aquí, a cualquiera, hermano, vamos a decirlo así, que vaya a edificar una casa. Lo compara con este hombre que cava, que profundiza y que pone el fundamento sobre la roca. Y miren lo que viene. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué usted cree que esto significa?
vino una gran tempestad, una gran tormenta. ¿Usted cree que el ser cristiano, vamos a decirlo así en un término jocoso, es una papita? ¿Usted cree que ser un embajador del reino de los cielos es cualquier cosa? ¿Usted cree que usted ser un representante del Dios verdadero y eterno es cualquier cosa, hermano? Usted sabe a quién usted tiene en contra, es el infierno mismo en contra de usted. Y mientras usted esté en esta tierra defendiendo eso y pregonando la verdad, ¿sabe lo que dice la palabra? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que para entrar al reino de los cielos es necesario que sea a través de pruebas, de tribulaciones, de lucha, de dificultades, de ataques. ¿Sabe lo que dice la palabra en Efesios 6? Que con quién es nuestra lucha. Yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted lo ha escuchado. Es lo que quiere decir la palabra. Usted es edificado en el Evangelio. Usted es rescatado por el Evangelio. Y cuando usted empieza a buscar al Señor, cuando usted empieza a llenarse de Dios, ¿usted sabe lo que va a pasar, hermano? Los problemas van a venir. Las dificultades van a venir. Las pruebas van a venir de todas las índoles, a través de enfermedad, a través de la finanza, a través de la familia, a través de lo que usted se puede imaginar, pero van a venir. Satanás siempre va a buscar nuestra debilidad, el lado débil, para despiadadamente, hermano, destruirnos, para despiadadamente, hermano, desaparecernos. Y esto es lo que está identificando Cristo cuando dice que luego, hermano, que este hombre edificó su casa sobre la roca, vino una gran tempestad. Así es. Es lo que nos manda el Señor. Fundamentense, llénense de mí, conózcanme, para que cuando venga el maligno sepan cómo contrarrestarlo, para que cuando vengan las tentaciones sepan cómo resistirlas, para cuando vengan los ataques sepan cómo defenderse. Van a venir, hermano. Pero si no hay fundamento, hermano, ¿sabe usted lo que va a pasar? Un desastre. ¿Sabe usted lo que está pasando, hermano? Con tantas personas que por no tener fundamento apostatan de la fe, que por no tener fundamento cuando viene la prueba para probar de qué están hechos o lo que hay dentro, se queman, hermano, tiran la toalla, niegan la fe, venden su progenitura por un plato de lenteja, venden lo eterno por lo perecedero, hermano. Y es muy penoso y lamentable el desastre que de ahí en adelante empieza a vivir esta persona, hermano. Porque no había fundamento, porque no aprovechó bien el tiempo, porque lo malgastó. Porque iba a la congregación, hermano, y era mirando más el reloj que prestar atención a lo que se estaba enseñando. Porque iba a la congregación y prestaba más atención a las redes sociales, hermano, o iba detrás de cualquier otra cosa menos de Dios. Y cuando viene el problema, hermano, cuando viene la dificultad, entonces vemos cómo este tipo de personas, hermano, cae. Muchos son los que aparentan ser, hermano. Muchos son los que por fuera dicen ser y hablan y se mofan. Pero cuando viene la hora de la prueba, hermano, cuando viene la hora de pasar por la candela, no es todo el mundo que resiste el fuego. Ahora, la palabra nos dice, el apóstol Pedro hablando, que nuestra fe debe ser probada.
Así como se prueba el oro, hermano, por altas temperaturas para sacar lo mejor del oro, así también será probada nuestra fe. Si usted dice ser y no es mejor que usted se ponga donde el capitán lo vea. Porque el Señor nos conoce a todos. El Señor sabe lo que hay dentro. El Señor conoce los que son suyos. Él los conoce. Pero Él permite que esa persona llegue hasta donde cree que puede llegar. Y al final y al cabo, si no se arrepiente y sigue viviendo una vida de apariencia, en el momento de la prueba, muchas veces, este tipo de persona fracasa porque Satanás viene y lo destruye. Satanás viene y destruye su familia. Satanás viene y destruye su vida. Pero ¿qué pasará con los que se fundamentan en la roca? ¿Qué pasará, hermano, con los que cavan, con los que profundizan, con los que se niegan a sí mismos, con los que aún la carne le incita a no buscar a Dios, con los que aún la carne le incita a hacer lo malo, con los que aún la carne le incita a hacer lo que a Dios no le agrada? Y este tipo de personas, porque tiene un buen fundamento, porque saben quién ha creído, hermano, no se deja mover fácilmente. Hay una garantía, hermano. Miren cuál es la importancia de un buen fundamento. Lo que nos garantiza estar fundamentado en Cristo. Lo que nos garantiza entregar nuestro corazón, todo nuestro ser al Señor. Miren todo lo que nos garantiza, hermano. Estar bien fundamentado, conocer bien la palabra, estar fundamentado en la doctrina de Cristo. Conocer, hermanos, las artimañas de Satanás a través de la palabra. Conocer cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe vivir un cristiano, cómo debe hablar un cristiano, cómo debe andar un cristiano en este mundo. ¿Qué es el cristiano? Es luz, es la sal. Es semejanza de Dios. Cuando usted sabe esto, cuando usted conoce eso, usted se apercibe de muchas cosas. Usted valora más, usted cuida más lo que Dios ha puesto en usted. Usted no anda como un pasacantando, usted no anda perdiendo el tiempo, usted no anda divagando de doble ánimo. Usted está fundamentado sobre la roca. Y así como Cristo dijo que como Él venció, nosotros también venceremos. Y que en Él somos más que vencedores, hermano. Y que todo lo podemos en Él, que es el que nos fortalece. Cuando vengan esos momentos de angustia, de aflicción, de prueba, de tribulación, usted se va a aferrar a esas promesas. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Es como dice el salmista en el Salmo 125. Que los que confían o los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, hermano. Firmeza, seguridad. Eso es lo que promete un buen fundamento, hermano. La última parte dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río, vamos a decirlo así, Satanás, las pruebas, las dificultades, dieron con gran ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa o de aquella persona. Los oidores olvidadizos, los que van a perder el tiempo, los que no aprovechan el tiempo, hermano, son semejantes a este tipo de personas. Que no echa raíces, que no asegura, hermano, su vida espiritual en Cristo, que no fundamenta su vida espiritual en Cristo, que está dentro del pueblo por estar en el coro,
Así que sabe que Cristo es verdadero, pero no quiere comprometerse. Quiere tener un pie dentro y quiere tener un pie afuera. Quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios. No quiere humillarse, no quiere morir. Sin embargo, este tipo de personas vemos cuál es su estado inestable, hermano, como las olas del mar, llevado por cualquier viento de doctrina. No discierne, no se apercibe, no conoce, no sabe discernir entre una cosa y la otra. Empezamos a hablar de un tema y me salta con otro. Viene un engañador con palabras bonitas, con sutileza, y se deja engañar. Viene uno con una nueva revelación y ahí está este detrás. Ese es el tipo de persona, hermano, que no está fundamentado en Cristo. Y hoy en día estamos viendo cuántas personas están en este mal. Muchas congregaciones llenas, full. Y qué bueno que están por lo menos dentro. Pero qué lamentable es que personas teniendo tantos años en el Evangelio, hermano, no han echado raíces, no han madurado, no han crecido. Y usted se da cuenta cuando usted se pone a hablar con ellos lo que hay dentro. Vanidad, avaricia, de todos o de todo, menos Dios. Dios no es prioridad. No son celosos, no se duelen, son insensibles. Y es lamentable esto, hermano. Necesitamos urgentemente, hermano, que el pueblo de Dios se levante, que el pueblo de Dios se fundamente, que el pueblo de Dios empiece a escudriñar la Biblia, que el pueblo de Dios empiece a buscar el rostro de Dios en oración. Miren qué pena. ¿En cuántas congregaciones ya se ha eliminado el culto de oración, el culto de los estudios bíblicos? Y esta es una de las causas del por qué el pueblo o la gran parte del pueblo está como está. Por eso, hermano, porque no está fundamentada, porque no está siendo fundamentado. Solamente van a un culto, pero no están siendo fundamentados en la palabra. Así que vamos a prestar atención a esto, hermano. La importancia de un buen fundamento nos garantiza la victoria. La importancia de un buen fundamento nos garantizan las bendiciones de Dios. Y es lo que Dios quiere, bendecirnos. Pero Dios no puede poner una bendición en las manos de una persona que no vaya a saber administrarla. Así es Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Y Él quiere bendecir tu vida. Pero procura conocerle. Procura tener una relación con Él. Procura conocerle como Padre. Procura conocerle como amigo. Y verás que tu estado, que tu condición va a cambiar. Hasta aquí ha sido nuestro comentario, hermano. Queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que estuvieron en la sintonía.